Existió un pie izquierdo que podía doblar el tiempo. Un pie capaz de tomar una pelota quieta, a 40 metros del arco, y convertirla en algo que no parecía fútbol, parecía poesía. Y sin embargo, el mundo entero, enamorado de ese talento, cometió con él la crueldad más grande que se le puede hacer a un genio. Lo sentó en el banco. Y lo que casi nadie te contó es lo que pasó después, cuando ese pie, olvidado por Europa, volvió a casa para escribir el final que siempre mereció. ¡Vamos, Chino! ¡Recoba! Esta no es la historia de un jugador que lo ganó todo. Es la historia de algo mucho más humano, la de un talento tan grande que el propio fútbol no supo qué hacer con él. La historia de por qué el don, por sí solo, no alcanza, y de cómo un hombre tuvo que dar la vuelta al mundo para descubrir que la grandeza no está donde te aplauden más fuerte, sino donde te aman de verdad. Quédate conmigo hasta el final. Porque esta historia no se entiende hasta la última jugada de su carrera. Todo empezó donde empiezan casi todas las leyendas de este continente, en una cancha de tierra. En los barrios de Montevideo, donde el fútbol no se aprende en una academia con césped perfecto, sino con una pelota gastada, 2 piedras haciendo de arco, y horas hasta que la madre grita que ya es de noche. Ahí creció Álvaro Recoba. Nacido en marzo de 1976, un pibe uruguayo como tantos, salvo por un detalle. Ese pie izquierdo. Porque hay jugadores rápidos, hay jugadores fuertes, hay jugadores inteligentes. Y después, cada tanto, cada muchos años, aparece uno tocado por algo distinto. Uno de esos a los que la pelota simplemente les obedece. Los que lo vieron de chico cuentan lo mismo, la pelota le quedaba pegada al pie como si tuviera imán. Y cuando pateaba de lejos, la gente se paraba. Detente un segundo y piénsalo. En un país entero de futboleros, donde todos juegan y todos saben, que te señalen a ti como el distinto, eso ya dice algo. De Danubio a Nacional, el club de sus amores. Y ahí, en el fútbol uruguayo, nació el apodo que lo acompañaría toda la vida por sus rasgos, el Chino. Pero acá está lo que casi nadie recuerda de esos primeros años. En 1997, Europa lo llamó. Y no cualquier club. El Inter de Milán. Uno de los gigantes del planeta. Imagínate lo que era eso. Un pibe de los potreros de Montevideo, cruzando el océano para vestir la camiseta de un grande de Italia, en la liga más difícil, más táctica y más exigente que existía en ese momento. Y su debut fue de película. Escúchame bien esto, porque marca todo lo que vendría después. En su primer partido con el Inter, el Chino entró y, cuando el partido parecía perdido o empatado, desató esa zurda. 2 goles. Uno de ellos, un misil desde lejos que dejó al estadio sin aire. Un desconocido. Un sudamericano recién bajado del avión. Dando vuelta un partido en San Siro. Italia se enamoró esa noche. La prensa hablaba del nuevo mago. Los hinchas cantaban su nombre. Todo indicaba que ahí nacía una de las grandes estrellas de la década. Pero ¿de verdad fue tan grande?, te estarás preguntando. Sí. En ese instante, Álvaro Recoba tenía el mundo entero a sus pies. Y es aquí, donde todo empieza a cambiar. Porque el Inter de esos años no era un equipo cualquiera. Era una fábrica de estrellas. Un vestuario lleno de nombres enormes, de cracks de selección, de jugadores que valían fortunas. Y en un plantel así, incluso un genio puede sobrar. Recoba llegó a ser, en algún momento, uno de los futbolistas mejor pagados del club. Piénsalo, el club le renovaba el contrato, lo blindaba, lo trataba como un tesoro. Y al mismo tiempo, muchas veces, lo dejaba en el banco. Acá está lo que casi nadie percibió. El problema de Recoba nunca fue el talento. Nadie, jamás, dudó de su zurda. El problema fue el molde. El fútbol italiano de esa época amaba el orden, la táctica, el sacrificio defensivo, la posición exacta, el jugador que corre para atrás y cumple una función dentro del sistema. Y Recoba era lo contrario a un sistema.
Era libertad pura. Era imprevisibilidad. Era el tipo que hacía lo que nadie esperaba, incluido su propio entrenador. Un jugador así, en un fútbol así, se vuelve un lujo. Un capricho. Algo hermoso que da miedo poner porque no se sabe qué va a pasar. Y entonces, empezaron a pasar los años. Cambiaban los entrenadores, y con cada uno, la misma historia. Entraba, deslumbraba 20 minutos, hacía un golazo imposible, y volvía al banco. Súmale las lesiones, que en esos años lo golpearon fuerte y le cortaron el ritmo justo cuando parecía que iba a asentarse. El Inter, mientras tanto, seguía compitiendo, seguía peleando arriba, seguía siendo grande. Y el zurdo más mágico del planeta lo veía pasar todo, desde el costado. Pero había un lugar donde a Recoba nunca lo sentaban. La selección de Uruguay. Con la celeste, el chino era otra cosa. Era el que agarraba la pelota en los momentos importantes. El de los tiros libres imposibles. El que le daba a un país entero la sensación de que, mientras él estuviera en la cancha, algo mágico podía pasar en cualquier momento. Porque eso es lo que tienes que entender del fútbol uruguayo. Uruguay es un país chico. 3 millones de personas. Un pañuelo en el mapa. Y sin embargo, 2 veces campeón del mundo. La cuna del maracanazo. Un pueblo que aprendió que el tamaño no define el corazón. Para un país así, un jugador como Recoba no era solo un futbolista. Era una bandera. Era el orgullo de demostrarle al mundo que de este rincón chiquito del planeta salían pies capaces de callar a los estadios más grandes de Europa. No era solo talento. Era identidad. Y por eso, en Uruguay, mientras Europa lo desperdiciaba, la gente nunca dejó de esperarlo. Nunca dejó de cantar su nombre. Estaban esperando que volviera. Y acá viene el giro que pocos vieron venir. Porque la historia lógica, la historia normal, sería esta: un talento desperdiciado en Europa, que envejece en un banco, que se apaga de a poco, y que termina su carrera con más lamento que gloria. El clásico ¿qué hubiera pasado si? Pero Recoba no leyó ese libreto. Cuando el fútbol europeo pareció haberlo olvidado, cuando ya muchos hablaban de él en pasado, el chino tomó la decisión más importante de su vida. Volvió a casa. Volvió a Uruguay. Volvió, después de un paso previo, a Nacional. Al club de sus amores. Al lugar donde todo había empezado. Y presta atención, porque acá está el corazón de toda esta historia. En Europa, Recoba había sido un suplente de lujo. Un tesoro guardado en un cajón. Un genio que la propia grandeza se negaba a usar. En Nacional, era el rey. No un lujo. No un capricho táctico. El líder. El referente. El tipo alrededor del cual giraba el equipo entero. El ídolo al que le entregaban la pelota y le decían, acá mandás vos. ¿Sientes la diferencia? El mismo hombre. El mismo pie. Pero en un lugar donde ese don, por fin, era amado. Y entonces pasó algo hermoso. Ese pie que Europa había dejado juntando polvo en el banco, volvió a brillar. Pero esta vez no en destellos de 20 minutos. Esta vez, partido tras partido. Ya no era el pibe veloz de San Siro. Era un hombre grande, con las piernas más pesadas, con menos carrera. Pero, ¿sabes qué? No la necesitaba. Porque el talento verdadero no se va con la velocidad. La zurda seguía ahí. La visión seguía ahí. La magia de convertir un balón parado en un gol imposible, seguía intacta. Y en la última etapa de su carrera, con la camiseta de Nacional, el chino hizo lo que en Europa nunca lo dejaron hacer del todo: fue decisivo. Fue campeón en su país. Le devolvió a su gente las alegrías que durante años había repartido en cuentagotas del otro lado del océano. Piénsalo bien. El mundo entero tuvo el pie más privilegiado de una generación, y lo dejó en el banco. Y fue un club uruguayo, en el mismo lugar donde nació la leyenda, el que le dio el escenario para despedirse como lo que siempre fue, un rey. Recoba colgó los botines vestido de tricolor, ya entrado en los años que casi ningún futbolista de élite sigue jugando. Se retiró en casa. Ovacionado. Amado. No como una promesa incumplida, sino como una leyenda que encontró, justo a tiempo, el lugar donde su magia tenía sentido. ¿Y por qué esta historia importa hoy?, te preguntarás. Porque hay una trampa en la que caemos todos. Crecemos creyendo que el talento lo es todo.
Que si naciste con un don, el éxito viene solo, garantizado, como una fila de fichas de dominó que caen una tras otra. Y la vida de Recoba te grita lo contrario. Él tenía el don más grande de todos. La zurda más mágica del planeta, lo decían en Italia, lo decían en Uruguay, lo decían todos. Y aún así, pasó los mejores años de su carrera esperando en un banco, en un club que lo adoraba pero no lo entendía. Porque el don, solo, no alcanza. El talento necesita un lugar. Necesita ser comprendido. Necesita a alguien que lo mire y diga, sos vos el que tiene que agarrar esta pelota. Recoba tuvo que volver al principio, a su barrio, a su país, a su gente, para encontrar ese lugar. Y esa es la lección más latinoamericana de todas. Porque cuántos de los nuestros, cuántos genios de estos potreros, se fueron a brillar afuera, y solo se sintieron completos cuando volvieron a casa. La historia, al final, no es de los que tienen el don. Es de los que encuentran el lugar donde el don es amado. Te dije al principio que existió un pie izquierdo que podía doblar el tiempo. Un pie que el mundo, cegado por su propia grandeza, se dio el lujo de desperdiciar. Pero ahora ya sabes cómo termina de verdad la historia. Porque ese pie no se apagó en un banco de Milán. Ese pie tuvo su último baile en casa, frente a su gente, devolviéndole a Uruguay las glorias que Europa nunca lo dejó dar. El chino Recoba no fue el jugador que lo ganó todo. Fue algo más raro, y quizás más hermoso. Fue el hombre que tuvo el coraje de volver al lugar donde lo amaban, para ser, por fin, exactamente lo que había nacido para ser. La próxima vez que veas a un pibe pegándole a una pelota en una cancha de tierra, acuérdate de esta historia. Porque tal vez, en ese pie, esté durmiendo la próxima leyenda, esperando encontrar el lugar donde su magia sea amada. Ahora dime tú, en los comentarios, ¿cuál fue el gol de Recoba que nunca vas a poder olvidar? ¿Y dónde estabas la primera vez que viste esa zurda? Y si amas el fútbol latino tanto como yo, suscríbete a Loco por el Fútbol Latino y activa la campanita, porque todavía nos quedan muchísimas historias como esta por revivir juntos. Hasta la próxima.